En nuestra primera sesión, cuando hablamos de influencia, llegamos a tratarlo más conceptualmente que estructuralmente. Y es importante tratar el tema conceptualmente, pero también es clave darle un espacio a esta parte de qué caracteriza los resultados y figuras de este fenómeno, y finalmente sus intenciones como mensaje, como enseñanza que quiere ser transmitida. Sobre todo para emplearlos en lo que nos interesa cuando se hable de comunicación, y se llegue a una conclusión de cómo establecer y reconocer una buena influencia en la comunicación. Por eso, para reconocer la calidad y el desempeño del papel que cumple la influencia con su mensaje e intención, y el influyente básicamente siendo su emisor. Por eso hoy hablaremos de qué caracteriza a una buena influencia y a un buen influyente. Para empezar a ver cómo se caracteriza una buena influencia, tenemos que recordar cuáles son los elementos de la comunicación. Recordemos que tenemos 5 elementos en la comunicación: el emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal. Empecemos por lo más claro y sencillo. El emisor y el receptor, la mayoría ya sabemos hasta este punto que transmiten y reciben la información respectivamente. Pero en ese proceso nos encontramos con el mensaje con su intención, enseñanza o lección. Uno que es el centro de todo el plano en cuanto a comunicación se refiere. Y es que es a partir del mensaje en donde encontramos todas nuestras características claves, y una de ellas es ver la perspectiva de la persona. Esto es lo más importante para empezar, ya que si no lo entendemos no sabemos qué es lo que podría desear. En esto también va que si conocemos cómo funciona una mente, perfil o comportamiento, no tendríamos que preocuparnos tanto por los resultados, ya que sabemos que responderá a cualquier cosa que queremos transmitir y o que le convenga. Cambiaron a la Baby Malibu. Dicen que está mejor que nunca. No se dejen engañar. Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes. Pero el sombrero es nuevo. La quiero. Y eso me lleva a lo siguiente: crear en la otra persona una meta, deseo o propósito. Esta es una característica clave, porque primero debemos pensar qué vamos a transmitir en cuanto a un mensaje, tema, lección, denuncia, etcétera, antes de pensar en actuar. Y es que si logramos conseguir esto, ya tendremos casi la mitad del proceso de influencia hecho. Dejar que el influenciado esté dispuesto a ser orientado sin presión o llamar la atención aleatoriamente para que acceda. Si somos intensos de repente sin razones, y si aparecemos de una esquina para convencer a alguien, lo más probable es que nos rechacen, ya que no establecimos nuestra población y la manera de transmitir lo que queremos hacer. Tenemos que ser inteligentes a la hora y manera y contexto en la que entramos en acción. Siempre debe haber una mínima relación entre estas dos para que algo salga de ahí. Por ejemplo, no puedo promocionar productos de mascota en una biblioteca. También no puedo hacer un asado en la India por razones que abarcan la cultura y la religión de ese país, ya que no se relacionan para nada tanto el contexto y el producto, y no solo eso, el mensaje o intención, y además de eso, la manera y el momento deben estar muy bien pensados. Hablar sobre lo que quiere el influenciado y enseñarle cómo lograrlo. Cuando queremos enseñar que algo es bueno o malo, no debemos decirlo, debemos demostrarlo. Por ejemplo, si queremos que la gente, no sé, use menos psicopor, no lo digamos tanto con manifestaciones, peleas en Twitter y TikToks estúpidamente amarillistas. Hay que demostrarlo. Hay que demostrar qué pasa cuando se usan, demostrar qué llegan a ser y hasta dónde logran llegar. Pero por supuesto que esto también sirve cuando queremos enseñar que algo es bueno. Por ejemplo, si queremos que la gente haga más ejercicio, no solo debemos decirlo y presumirlo como la mayoría de gente en Instagram. Demostrémoslo con pruebas, resultados concretos, más allá de un estilo de vida y organización casi imposible de alcanzar. Pero alto ahí, en el caso de que queremos transmitir una opinión o una idea, hay que hacerlo demostrándolo, pero haciendo un pequeño énfasis de por qué mantener y conservar esa idea, y también haciendo un pequeño énfasis si ese pensamiento es lo más ideal. Los números, los casos y los porcentajes nos pueden servir, pero las razones y el argumento nos ayudan a hacerlo ver mejor y más creíble. Ser persuasivo en el proceso. Preguntarnos cómo lograr que alguien haga algo ayuda, pero el ser persuasivo y demostrar que algo funciona no solo ayuda, resuelve, funciona y nos da resultados. Interés por el prójimo. Desde que tenemos en mente qué queremos hacer, el interesarse por los demás surge inconsciente y necesariamente. Esto porque
como dije anteriormente, necesito establecer una población, pero más allá de eso debo ponerle atención a su crecimiento y aprendizaje, con tal de que la persona esté dispuesta antes que todo. Interesarse por los demás también implica en saber qué le hace falta a esa población, qué le sobra o qué no le sirve para que entiendan la idea que quiero transmitir. Si no nos interesamos por los demás, no tendremos a quién orientar y obviamente no tendríamos resultados, y lo único que saldría de ahí sería el fracaso. Interés e intenciones. Cuando sé lo que quiero transmitir, siempre hay un porqué, siempre viene previamente una serie de acciones que me hicieron hacer lo que quiero hacer, y esto debe ser un aspecto muy auténtico de nuestro proceso, ya que si el emisor nota esto por alguna experiencia propia, caso particular o estudio realizado, se nos hará más fácil a nosotros como emisores o influyentes el recibir una respuesta en cuanto al tono y actitud que demuestran si realmente están interesados o No no. nos podemos conformar con una especie de eslogan en lo que ofrecemos y que no nos servirá por mucho tiempo si no demostramos. Claramente esto no solo incluye hablar siempre de lo que le interesa a los demás, sino de ser en cierto sentido servicial y acompañar al que lo necesita. Y así es como caracterizamos una buena influencia, pero ahora necesitamos saber qué es lo que caracteriza a un buen influyente o emisor, en donde ya nos salimos del mensaje y nos centramos más en la tarea del emisor, y esta labor empieza a distinguirse por La consistencia, la integridad, compromiso y responsabilidad son claves, como en donde las coincidencias no se desvían de la parte ética. Si se cometen errores, se admiten con firmeza. Ser auténtico es lo mejor que lo caracteriza. No meterse en pleitos también es adecuado, porque nunca se sale bien de De ahí. esta manera la persona influenciada sabe qué expectativas tener del influyente, si tiene una coherencia con lo que dice, piensa y hace. La escucha respetuosa. Si el influenciado al hablar con el influyente se siente considerado y a tener en cuenta, es porque el influyente cumple con esa característica, pero también la decoran aspectos como controlar el carácter o construir relaciones poderosas en las que las diferencias se procesa con un balance o equilibrio. Crecimiento proactivo. Después de que la persona se sienta considerada, que se sienta escuchada por el influyente o emisor, estará receptivo al consejo del Y influyente. si este último reconoce los méritos como aspectos positivos, el influenciado o receptor se animará más a aprender y crecer en su objetivo. Fortalecer la confianza. Aquí se debe convencer a los colaboradores de que son influenciados, de que aprecien sus propios talentos y confíen en sí mismos, y por su parte el influyente debe demostrar que creen en ellos sin importar su situación actual. Aquí más que todo la autoestima de los colaboradores supera las dudas que pueden tener respecto a sus capacidades. Capacidad y conocimiento. Aquí la experiencia, el dominio técnico de temas o campos de acción y los resultados alcanzados dotan de solidez para proponer rumbos, formas de resolver situaciones y de aprovechar oportunidades. Esta credibilidad profesional gestionada con humildad es un medio de influencia que, combinado con otras actitudes mencionadas, se transforma en un sano liderazgo que salvaguarda tanto los resultados como el estado del grupo o equipo. Y finalmente, la empatía natural. La flexibilidad para tratar con diferentes personas permite apreciar los anhelos y fortalezas de las personas. Esto en cuanto a las semejanzas más que las diferencias entre ellas. Por eso es que las personas deben ser acompañadas en su esfuerzo por concretar sueños y Y metas. todo esto es lo que caracteriza a una buena influencia y a un buen influyente. Aunque hay que aclarar que aparte de esto se encuentra la calidad y los valores éticos que tiene su mensaje al ser transmitido en el proceso. Pero si nosotros queremos reconocerlo o hasta desempeñar esta labor de influyente, es necesario saber todo esto para no caer en el fracaso y en la discusión. Por eso es importante saber en qué situaciones se hubieran podido detectar una buena o una mala influencia si hubieran sabido todo esto antes. También en qué situaciones se hubieran podido detectar un buen o un mal influyente si hubieran sabido todo esto antes. Y no solo eso, sino si ustedes alguna vez han llegado a influenciar a alguien por alguna experiencia, oportunidad, problema, etcétera, que se les haya presentado y que hayan hecho intencional o no intencionalmente.